Bien, vamos entonces a ver qué tiene el Señor para nosotros en este día, ya que ustedes han llegado a esta casa precisamente para recibir palabra de Dios. Yo le voy a pedir pues que busquemos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14. Y vamos a dar lectura del verso 13 en adelante. Cuando todos lo tengan, un fuerte amén. Y quiero también brindarles mi saludo, ¿verdad? Antes de empezar, de nuestra congregación allá en Allentown, que ellos saben que hoy estoy aquí, porque ya le habíamos dicho que íbamos a estar compartiendo con nuestra familia, y ya ellos saben que estamos aquí, así que le doy mi saludo de parte de nuestra iglesia allá en la ciudad de Allentown, Pensilvania. ¿Lo tenemos? Amén. Mateo capítulo 14 del verso 13 en adelante, y dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por la aldea y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Tu palabra ha sido leída y ya esto ha estado hablando a nuestra vida. Ahora, mi Dios, tú conoces el corazón de todo y cada uno de nosotros. Solamente te pido, Señor, que tú nos dé la porción que todos necesitamos en este día para salir de aquí con una edificación espiritual, para continuar sirviéndote de todo corazón. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Pueden sentarse. Qué lindo es Dios. En el día de hoy voy a poner a este pensamiento: los ojos y los oídos de Jesús. Los ojos y los oídos de Jesús. Jesús tuvo los ojos más hermosos que cualquier ser humano haya tenido jamás. Esta hermosura no se la da el color de lo mismo, por ser azules o verdes, como a veces contemplamos personas que tienen los ojos preciosos, un azul profundo como fondo del mar, y decimos: ay, qué lindos ojos tiene. No se lo daban precisamente el color, sino la hermosura de Jesús estribaba en que Dios encarnado, Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, miraba a través de aquellas pupilas. Dios miraba el mundo usando los ojos de Jesús, y por eso vino Jesús a esta tierra, para poder demostrar a la humanidad que Dios es Dios y que Dios existe. Entonces vamos a ver lo que la Biblia así nos enseña, lo que tiene la Biblia concerniente a toda esta información. Vemos bien claro que cuando Jesús desembarcó, dice el verso 14, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ella y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Que sí, que vemos que ya Dios conoce la necesidad de todo y cada uno de los que estamos aquí.
Todos los que estamos aquí hemos venido con un problema, con una preocupación, con una enfermedad. Y ya Jesús sabe qué es lo que usted tiene y qué es lo que usted necesita. Porque al usted llegar aquí, Él en su compasión y en su amor sabe lo que usted verdaderamente necesita y saldrá de aquí con una liberación y una sanidad conforme a su fe. Porque lo que necesitamos es fe. ¿Para qué? Para poder obtener la bendición que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice que sanó a todos los que estaban enfermos. Él vio y ve a los enfermos y se apiada de qué, de toda dolencia y de toda aflicción que nosotros los seres humanos podemos sufrir y padecer. Quiere decir que Jesús siempre está ¿qué? Presto ¿para qué? Para estar en el momento de la necesidad de todo y cada uno de nosotros. Muchos enfermos son sanados, pero Él aún oiga bien, sin preguntar cuántos están enfermos. Igualmente que yo podría decir en este día, ¿cuántos están enfermos? Quizá usted sabe su condición y Dios la sabe, pero usted ha llegado al lugar correcto para tener la fe que Dios espera que usted comience a tener para que cuando salga de este lugar usted salga sano en el dulce nombre del Hijo de Dios. Así que eso es lo que necesitamos. Aún sin él que estar pendiente de cuál es lo que usted le va a pedir en este día. Dice que él desembarcó y al acercarse a la multitud hubo una explosión de milagros. Y eso es lo que muchas veces nosotros pues vemos a través de la Biblia, que en su ministerio Jesús lo que hacía era que caminaba, llegaba donde estaban los enfermos y enseñaba la palabra. Y es lo que estamos haciendo nosotros en el día de hoy. Tratando de que usted conozca qué era lo que Jesús verdaderamente hacía en aquella época y lo sigue haciendo después de 2000 años. Sigue todavía el poder del Espíritu Santo, porque Él bien lo dijo, que se iba, pero que iba a dejar en medio de la iglesia ese paracleto, que es que el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que obrara en medio de todos aquellos que tienen fe. Y ahí estamos usted y yo. Quiere decir que es una de las cosas importantes que nosotros tenemos siempre que reconocer. Dice, en nuestra cruzada muchas veces de la vida, a veces quizás esperamos milagros y no lo obtenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra fe no está firme en el Señor. Y eso es lo que nos pasa mucho a nosotros. Si su fe no está firme en el Señor, se hace difícil que Dios pueda obrar en usted. Porque muchas veces esperamos el milagro de Dios, pero dependemos más quizás de la ciencia, ¿verdad? De los médicos, y a veces tenemos y sabemos quién puede sanarnos, pero nos olvidamos precisamente en el momento preciso y corremos quizás al hospital. Y muy bien, Dios ha bendecido al hombre con la ciencia para que pueda determinar lo que el hombre tiene, que pueda decirle usted tiene tal condición, pero si usted le pide a Dios de acuerdo a su fe, así será hecho. Así será hecho. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el que le está predicando pasó por una experiencia que quizás muchos de ustedes han pasado, otros sí, otros no. A mí me dijeron en una ocasión, me sentenciaron a muerte, dándome de 3 a 6 meses de vida. ¿Y qué fue lo que yo hice? Recuerdo como ahora que hablé con mi pastor y le dije lo que me pasaba y él me dijo, recuerda, hermano Aybar, que nosotros tenemos que creer en el Señor. Y ese día recuerdo que cuando le dije a mi esposa las noticias que me habían dado los médicos, una sentencia de muerte de un cáncer, ¿de qué? Que tenía un melanoma donde me habían dado de 3 a 6 meses. Pero ¿qué sucede? En el mismo hospital Dios se glorificó, se me apareció mientras me estaban preparando para hacerme la operación. Tuve un momento de soledad en uno de los cuartos mientras me estaban preparando y ahí pude ver un personaje que se apareció. Yo tenía mis ojos cerrados, hablando con mi Padre Celestial, y en ese momento recuerdo que abrí mis ojos, y cuando abrí mis ojos estaba ese personal frente a mí parado, y yo me quedé estático así, y me asusté, porque no le voy a negar, yo no lo esperaba. ¿Y qué fue lo que yo dije? Señor, ¿qué es esto? Y me dijo, no temas, porque estoy contigo. Y dio 3 pasos y me puso la mano en el hombro y me fui del mundo. Desperté cuando mi esposa me dice nene, porque los puertorriqueños le dicen a los esposos nene, yo sigo siendo un nene. Nene, tú no sabes lo que ha pasado. La ciencia médica dice que no saben lo que pasó con tu melanoma, que se desapareció del hueso. Estaba, ¿verdad? Con la médula estaba adherido al hueso. Y yo recuerdo que yo le dije, pues yo sé lo que pasó, y es lo que le conté. Pero antes de eso, yo recuerdo que hablé con el Señor. Y ahí es donde yo quiero llegar a la iglesia.
Cuando yo oraba en la noche antes de la operación, en el altar, recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, la ciencia médica me ha determinado tiempo, pero el tiempo es el tuyo y no el del hombre. Yo te pido, Señor, que si es tu voluntad, tú me extiendas los días. Y yo te prometo servirte todos los días de mi vida hasta que tú vengas por la iglesia o me ponga a dormir. Fíjense bien, y yo te prometo servirte todos los días de mi vida hasta que tú vengas por la iglesia. Ayúdame a ver mis hijas crecer. En esa época tenía 2, son 4, se murió una el año pasado, que hoy en agosto cumplió 1 año, me quedan 3. Quiere decir que ahí vemos, ¿verdad?, que yo hice un compromiso con Dios, hice un pacto con Dios, creyendo, porque yo le dije, yo sé, Señor, que el morir en ti es ganancia y estoy dispuesto a estar contigo si es mi tiempo de yo estar contigo. Así que, Señor, yo te pido que tú me extiendas los días si es tu voluntad. Óigalo bien, eso fue mi oración hasta que el otro día tuve la experiencia que ya usted escuchó. Ahora bien, para que usted vea lo que es, ¿verdad?, tener fe y creerle a Dios. Y eso fue los otros días, en el 1980. Me dieron 3 meses y 6 meses, de 3 a 6 meses de vida. Y desde el 1980, en Puerto Rico, en el hospital de Atorrey, San Lucas, ahí están los récords míos que aparecen, ¿verdad?, que fueron a operarme para un cáncer que se había desaparecido. Quiere decir que eso lo hace ¿quién? ¿Quién lo hace? Y eso es lo que hace el Señor cuando usted demuestra tener fe y creerle a Dios. Así que, iglesia, necesitamos reconocer que aunque no le vemos, aunque usted quizá físicamente no conoce a Jesús, pero su palabra me habla del testimonio de su grandeza y de su poder. Y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia conozca el poder de Dios para que pueda seguir sirviendo a un Cristo de poder. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Quiere decir que esa es una de las cosas importantes. Dice, el milagro de alimentar los 5,000 hombres, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis aquí. Vemos alguna enseñanza en estos versos, del verso que estuvimos leyendo. El milagro de alimentar los 5,000 hombres, dice, se registra en los 4 evangelios. La importancia del milagro incluye lo siguiente. Número 1, oiga bien, señala a Jesucristo como el pan de vida. ¿Usted se acuerda que estuvimos leyendo, verdad? Y esto registra ¿qué? Una enseñanza que Él es el pan de vida. Trajeron aquel pan, los peces, y se les dio, comieron más de 5,000, se recogieron 12 canastas. Y entonces, ¿qué pasa con los hijos? Vamos a ver que el que tenía 1, pero el que tenía 10 también comieron, que no se sabe exactamente cuánto comieron. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Jesús sigue siendo que el pan de vida, que nos nutre y nos suple nuestra necesidad cuando hay fe. Por eso Él le dice a los discípulos, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. La iglesia, nosotros estamos llamados a darle de comer al que necesita. Y aunque usted diga que usted no tiene, ore a Dios y Dios provee y Dios abre puertas para que usted reciba y le brinda a otro para que puedan comer. Eso es la iglesia, hermano. Para eso es la iglesia. Y es lo que la iglesia necesita en estos tiempos. Que verdaderamente reconozca el poder de Dios. Y vemos quién es el poder a través de Cristo Jesús. Número 2. Es prueba del poder del Señor para hacer ¿qué? Milagro. Y ese es el Cristo que yo le sirvo. Un Cristo de poder, un Cristo de milagro. Ya ustedes oyeron mi parte de mi testimonio. Quiere decir que por eso yo le sirvo a mi Señor. Por eso le sirvo. Y yo siempre digo, lo digo en la iglesia y lo puedo decir aquí con todo corazón. ¿Por qué? Porque yo digo, yo soy el número 1 de los 10 leprosos. Hubieron 10 que fueron sanos y 1 fue el que vino. Y yo he sido sano y he seguido pregonando el evangelio. ¿Por qué? Porque por gracia recibí la sanidad y la salvación. Y por gracia sigo brindando lo que Dios me ha brindado. Para que otros vengan a los pies de Cristo y también testifiquen como yo testifico del poder de Dios. Y eso es lo que Dios espera de una iglesia. Eso es lo que Dios quiere de una iglesia. Que la iglesia reconozca el poder que hay en Cristo Jesús. Número 3. Dice, es un ejemplo de su compasión por la persona necesitada. La iglesia tiene que sentir esa compasión. La iglesia tiene que sentir esa compasión por el que necesita. La Biblia me enseña y me dice, ¿qué cosa? Que el que le da al pobre, a Dios le presta. A Dios le presta. Y mire, hermano, usted dirá, pero esto es lo que yo tengo. Haga como la viuda.
que dijo que lo único que tenía era un poquito de aceite y de harina. Pero ¿qué le dijo el profeta? Haz lo que yo te mando y verás cómo la bendición llega a tu casa. A veces despréndase de lo que usted tiene y dele al que necesite. Usted verá cómo Dios proveerá para usted y lo suyo, y su casa será bendecida. Y muchos no son bendecidos porque, mire, yo no sé si aquí le llaman, usted conoce eso, usted sabe lo que significa eso. ¿Usted lo conoce? Hay muchos que a veces son así, me perdona, ¿verdad? Pero no quieren darle al Señor. Porque cuando usted le da a una persona que necesita, usted le está dando a Dios. Porque Dios le ha suplido para que usted dé. Dios no le da a usted para que usted lo guarde en el banco y diga que tenga riqueza. No, señor. Despréndase de lo poquito que usted tiene y dele a otro. Mire, solamente 5 panes, ¿qué? ¿Y qué hizo Dios? Que bendijo y dio a la gran multitud. Despréndase de lo que tiene. Entonces, ¿a cuánto Dios le está hablando aquí? ¿A cuánto? Es para que la iglesia crezca en los conocimientos de la palabra y sigamos hacia adelante, porque los tiempos que nos quedan son cortos. Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que hay? Enseña que en lo poco que se tiene puede convertirse en mucho si se pone en la mano del Señor. Oiga bien, lo poco que usted tiene, si lo pone en la mano del Señor, se hace mucho. Yo no sé cuánto han tenido esa experiencia. ¿Cuánto han tenido la experiencia que quizás han empezado en cero, han diezmado, han ofrendado? Porque el problema es que muchas veces no diezman porque no pueden pagar la renta. Muchos no diezman porque no le alcanza para aquello. Y no le va a alcanzar mientras usted no le dé a Dios lo que es de Dios. Hasta que usted no le dé a Dios, Dios no le va a dar a usted. ¿Por qué? Porque acuérdese que quien tiene control de todas las cosas es Dios. En una ocasión recuerdo que me dijo un hermano, yo pastoreando en la ciudad de Massachusetts, por allá en un pueblito, New Bedford, había un hermano que me decía, pastor, muy humildemente vino donde mí y me dice, usted me va a perdonar, pastor, pero yo no puedo diezmar. Y yo sé que es una orden de Dios y yo no puedo diezmar. Porque es que tengo que pagar A, B, C y mire, lo que me sobra son tanto. Y yo como pastor le dije, mire, hasta que usted no comience a darle a Dios lo que es de Dios, a usted no le va a alcanzar. Hasta que usted no le dé a Dios, a usted no le va a alcanzar. Comience a practicar lo que la Biblia dice y usted verá como las finanzas van a llegar a su casa y el devorador será devorado y usted va a tener lo que usted verdaderamente necesita. Pero tiene que empezar. No tema, porque Dios es el dueño del oro y de la plata y usted verá la mano de Dios. ¿Bien? Le di mi consejo. Como a los 2 meses, el hermano me llama y me dice, pastor, quiero hablar con usted en la iglesia cuando salimos. Digo, dígame. Me dice, me llevé de su consejo, diezmé en el mes pasado y había un hijo mío que estaba allá afuera por Chicago. Y hacía tiempo que él no me escribía ni me llamaba. Y me dijo, papi, he sentido en mi corazón mandarte ya mensualmente $200 para ayudarte a ti con tu gasto. Usted se fija, cuando usted voluntariamente reconoce el poder de Dios, que con lo poco que usted tiene, usted le da a Dios y Dios le devuelve a usted, porque Dios sabe a quién es que va a tocar. No espere que toque al pastor ni a la hermana, no, Dios sabe a quién va a tocar. Y a su casa llegará ¿qué? La bendición. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Pues vamos a seguir adorando a Dios. Fíjense bien, en el mismo libro de Mateo, capítulo 9, porque es que me encanta, miren, a estos pasajes bíblicos que nos dan una enseñanza para que aprendamos qué fue lo que hizo Jesús mientras estaba en su ministerio. Dice que en el Mateo capítulo 9, verso 36, dice, al ver la multitud, tuvo compasión de ella porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero ¿qué es lo que dice? Al ver, quiere decir que los ojos de Jesús están pendientes a la necesidad de todo y cada uno de nosotros. Porque bien lo dice su palabra, al ver Jesús, dice, la multitud tuvo que compasión de ella porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Y eso muchas veces pasa. Nos desesperamos cuando no tenemos la finanza, nos desesperamos cuando verdaderamente no tenemos la salud, nos desesperamos cuando las cosas no caminan como esperamos. Pero no olvidemos que quien tiene control de todas las cosas se llama Jesús de Nazaret. Ese es a Él a quien usted le sirve. Es a Él a quien usted tiene que seguir creyéndole para que la bendición pueda ¿qué? Seguir llegando a nuestra vida. Y mire cómo sigue diciendo. Entonces dijo a su discípulo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Oiga bien. Aquí vemos que Jesús está exhortando que oremos, que roguemos, que vengan más personas preparadas para hacer el trabajo que Jesús nos ha encomendado a la iglesia. La iglesia está encomendada a hacer el trabajo que Él nos dio el ejemplo, donde estaba la necesidad, donde estaba el enfermo y llevándole el conocimiento de la palabra del reino de Dios, que es el evangelio de Jesucristo, que es lo que la iglesia en este tiempo tiene que impartir al que no conoce a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido escogida ¿para qué? Para que en estos días, como si usted sigue leyendo la Biblia, en el capítulo Dios dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad ¿sobre qué? Sobre el espíritu inmundo. Quiere decir que la iglesia está llamada ¿a qué? A tomar la autoridad que Dios nos ha brindado para que oremos por los enfermos, para que oremos por los encadenados, para que oremos por aquellos que verdaderamente Satanás lo tiene atado y que no pueden llegar a la puerta de aquí de la casa del Señor porque están ciegos espiritualmente. Pero para eso es la iglesia. La iglesia tiene que interceder, la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que gemir, la iglesia tiene que irse de rodillas, la iglesia tiene que clamar, Señor, mira nuestra comunidad, mira nuestros familiares, alcánzalo, Señor, porque es el tiempo, Señor mío, de la cosecha y esperamos, mi Dios, que tú lo traigas a tu casa. Pero si usted no ora ni lo busca, entonces ¿qué está pasando? Nos van a llamar a cuenta. Nos van a llamar a cuenta, porque por quien lo dice su palabra. Hay muchas cosas que hacer, pero los obreros son pocos. No se sienta usted un obrero inútil, al contrario, siéntase un obrero productivo en el cual usted está ¿qué? Trabajando para el reino de los cielos, el cual Dios nos ha escogido en estos últimos días. ¿Para qué? Para alcanzar a lo perdido. Y eso es lo que Dios quiere, una iglesia que ore, una iglesia que gima, una iglesia que esté a disposición, que aún en medio del COVID, aún en medio de lo que está aconteciendo, recuérdese que si Dios le ha permitido a usted estar con vida y no se lo ha llevado, es porque Él quiere que usted ore y clame por lo que está necesitado. Mire, a mí me agarró el COVID también y me tumbó. Ay, se va el pastor. Y han ido muchos pastores y otros que no son pastores. Y me dio en el mes de noviembre y estuve en casa, ahí en cama. Y yo no había visto, hermano pastor, hermana Alfa, no había visto una iglesia que me proyectara tanto amor cuando se dieron cuenta que el pastor estaba con el COVID. Mire, en mi casa, en el patio había, porque era época de frío y no cabía en la nevera, habían como más de 10, 15 galones de diferentes teces, jugo que me llevaban los hermanos. Sancocho, sopa, de todo me llevaban para que cogiera fuerza. Yo digo, wow, la verdad que no quieren que el pastor se vaya. Y yo le dije, bueno, Señor, tú eres el que tiene control de mi vida y tú eres el que sabe mi tiempo. Yo estoy presto para ¿qué? Tu voluntad. Porque como yo le digo a la iglesia, tenemos que cuidarnos, pero ¿por qué tener tanto miedo de no venir a la casa de Dios a adorarle? Y que porque, no, Señor, mire, cuando es el tiempo suyo, yo estuve aquí para que usted vea cómo son las cosas de Dios. Antes de yo coger el COVID, yo estuve aquí desde marzo 19, cuando cerraron el aeropuerto Cibao. No pude salir hasta agosto, que mi esposa llegó aquí en julio, que vino con mi nieto a buscarme. Estuve 5 meses acuartelado en Puerto Rico a pie y no cogí el COVID. Llego a los Estados Unidos, entonces coge el COVID. ¿Qué le parece? Llego a los Estados Unidos y coge el COVID. Y no me diga que fue en la iglesia, porque no fue en la iglesia, porque la iglesia estaba cerrada, se abrió en esos días cuando yo llegué. En los supermercados o en cualquier otro lugar. Pero el punto es para que usted vea que cuando le llega el día suyo, si es de parte de Dios, usted se va. Se va porque
pastores contemporáneos en el ministerio allá en Pensilvania se murieron. Todavía hay pastores que en estos días se han estado muriendo, pastores amigos míos, que son de allí, de Allentown. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es el tiempo lo tiene Dios. No es que usted no puede tenerle miedo a la muerte, porque el que le sirve a Dios no puede tenerle miedo a la muerte, porque usted no muere, usted lo que hace es que duerme, porque tan pronto usted ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador, ya usted está heredando la vida eterna. Lo que tenemos es que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, para continuar precisamente agradando y glorificando el nombre de Dios con nuestro testimonio, lo cual la palabra de Dios así nos demanda. Pero tenemos que recordar que tenemos que vida eterna. ¿Estamos aquí? Entonces quiere decir que no hay por qué tener miedo. No tenga miedo al COVID. ¿Por qué tenerle miedo? No me mire en serio, no le tenga miedo. Solamente recuérdese bien que todo y cada uno de nosotros tenemos un día marcado por el Señor. Él es el que sabe el día que usted y yo nos vamos. Él. Ahora, hay un día que usted lo sabe. Si yo le pregunto, ¿cuál es la fecha de tu nacimiento? 25 de abril. Quiere decir que él sabe bien cuándo nació. Entonces yo le digo, ¿cuántos saben cuántos van a morir? Nadie. Porque solamente él lo tiene. ¿Estamos aquí? Así que vamos a mantener nuestra fe viva, siempre haciendo la voluntad del Señor, trabajando para la gloria de Dios, alcanzando al perdido e invitando que vengan a la casa de Dios para que su nombre sea glorificado. Continuamos, que esto está bueno. Poderoso eres, mi Dios. Vemos bien claro, dice, Jesús tuvo una mirada de fe. En Marcos capítulo 2, vamos a ver otra vez Jesús con sus ojos pendientes de la necesidad. En Marcos capítulo 2 dice, verso 5, dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Oiga bien, al ver Jesús la fe de ellos, sanó a un paralítico. Y muchos de nosotros sabemos que la historia, la anécdota de esta situación, que vemos que andaban unas personas con este paralítico. Pero no solamente era el paralítico que tenía la fe grande, sino eran los que lo cargaban, que sabían que habían creído en Jesús y querían llevarlo donde Jesús estaba para que Jesús lo sanara. ¿Qué hicieron ellos? Quitaron un pedazo, vamos a poner de zinc o de cano, de yagua, de lo que fuera, de arriba de la azotea, y abrieron un hoyo para bajarlo donde estaba Jesús. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hijo, ¿verdad? Oiga bien, que lo dice bien claro su palabra. Dice bien claro: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces quiere decir que Jesús sabía la necesidad que había, pero ¿qué fue lo que vio Jesús? La fe de aquellos hombres que lo cargaban, porque entendieron que el ministerio de Jesús lo que hacía era que sanaba y salvaba a la persona. Entonces, esas son la enseñanza que la Biblia nos da para que nuestra fe siga en aumento y podamos seguir creyendo. Este paralítico fue sanado porque Jesús vio la fe de sus amigos. Su mirada de fe descubre que una fe que de quien la tenían eran sus amigos. Dice, la fe nace cuando se oye acerca de Dios y de su palabra. Cuando usted escucha un testimonio en la iglesia, su fe aumenta. Yo estoy seguro, cuando usted escuchó el testimonio que yo le di al principio, usted dice: wow, yo tengo que creer a Dios, porque si yo estoy enfermo, Dios me puede sanar. Quiere decir que cuando usted escucha un testimonio en la iglesia, su fe aumenta. Y eso es importante. Continuamos. Dice, en este mismo capítulo también hay una experiencia, y es la experiencia, ¿verdad?, aparte del paralítico, y es la experiencia de la mujer que también tuvo el flujo de sangre en Mateo. En Mateo capítulo 22, capítulo 9, verso 22. Yo le tengo aquí muchos versos, precisamente para que podamos ver la grandeza de nuestro Señor, para que nuestra fe cada día más pueda seguir creciendo. En el capítulo 9, verso 22, dice de la siguiente manera, escuche bien: pero Jesús, volviéndose y mirándola, ¿qué hacía Jesús? Mirándola. Los ojos de Jesús lo que hacía era que miraba la necesidad que había. Dice, mirándola dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ahora, Jesús está mirando la fe de todo y cada uno de nosotros.
Jesús está mirando la fe que usted tiene. Jesús está mirando su necesidad. Y esas mismas palabras también son para usted. Quiere decir que usted tiene que reconocer que de acuerdo a su fe será hecho. Porque usted lo que necesita es mantener su fe. Quizá usted no tiene el dinero para pagar, quizá usted no tiene el dinero para el médico, quizá usted no tiene el dinero para lo que usted lo necesite, pero como usted le ha creído a Dios, de acuerdo a su fe, será hechos. Y ya lo verá, porque usted dará testimonio en esta casa de que Dios llegó a su vida en el momento que usted más necesitaba. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Dice, entonces, leemos el 24, dice, en el 20, dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahí tenemos, otra enseñanza de fe. Y es lo que la palabra está saturada de un sinnúmero de testimonio y evidencia de lo que Jesús hacía. Vemos entonces aquí también en esta misma, mientras Jesús iba a orar a la casa de la hija de Jairo, dice que esta mujer se acercó y tocó el borde de Jesús. Y él sintió que algo había salido y por eso dijo, ¿verdad? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Yo no sé si usted ha podido a través de su fe tocar el borde de Jesús. ¿Qué quiere Jesús? Que mantengamos nuestra llama ardiendo en fe y que podamos seguir creyéndole a Dios en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo. La mujer del flujo de sangre o con su hemorragia sufrió por 12 años y fue sanada en un acto de fe. En un acto de fe. ¿Qué quiere Jesús? Que usted mantenga ese acto de fe en todo el tiempo. No importa lo que la ciencia determine y le diga. Mantenga su fe siempre como una llama ardiendo y usted verá cómo Dios va a glorificar su vida. Jesús tuvo una mirada de amor. Wow, qué lindo. Una mirada de amor. Cuando nos vamos precisamente al libro de Lucas, capítulo 19, es que Jesús siempre Jesús no estaba dependenciando, Jesús estaba mirando la necesidad. A veces muchos de nosotros lo que hacemos con nuestros ojos físicos es estar mirando para pendenciar y criticar, pero Jesús miraba ¿para qué? Para tener compasión y bendecir al que necesitaba. Porque qué lindo es cuando usted ve la necesidad de otro y usted no hace crítica destructiva, sino que usted dice, Señor, ten misericordia. Vea lo que usted vea, acuérdese bien, tenemos que proyectar el verdadero amor de Dios en nuestra vida. ¿Por qué destruirnos? ¿Por qué criticar? ¿Por qué murmurar? ¿Por qué destruir y hablar del hermano cuando Dios no nos ha llamado a que critiquemos y murmuremos los unos a los otros, sino que oremos los unos a los otros? Dice en el verso 5, 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, y vio y le dijo, Zaqueo, usted la conoce, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús llegó en el momento apropiado. Dice que miró y mandó a bajar a Zaqueo. Jesús estuvo en dos lugares. Llegó a la casa física de Zaqueo y también llegó a su corazón, porque Zaqueo aceptó a Cristo en su corazón. Y así que lo importante es que este hombre, dice, algunos lo clasifican como un ladrón de cuello blanco, como hay muchos políticos hoy día, que usted sabe las cosas. No voy a hablar de política, pero usted ve la noticia. No lo digo yo, lo dice la noticia, yo leo, y como leo la noticia, le estoy repitiendo lo que dice la noticia. ¿Cuántos no hay que están en sillas gubernamentales y lo que están escogiendo el dinero del pueblo y no hacen nada por el pueblo? Entonces quiere decir que son ladrones de cuello blanco que se olvidan de la masa pobre y no bendicen al pobre en sus necesidades. Entonces eso es lo que vemos, que Jesús tuvo compasión. Quiere decir que aún usted vea los que están en lugares que están, oremos como iglesia para que ellos sean alcanzados. Fíjense que Jesús a este hombre de cuello blanco que dijo, quiero posar en tu casa. Usted dirá, si el pastor le invita a un político, mira, el pastor estaba con el gobernador, ¿por qué no? Vaya, usted va allí con el gobernador. Yo quiero que usted sepa que por eso muchas personas han llegado a los pies de Cristo. Muchos años atrás había un mayor del ejército, muy amigo de nosotros, cristiano, que tuvo la oportunidad de trabajar en la NASA, y en esas reuniones que tuvieron en la NASA,
uno de los que viajaba para la luna. Recuerdo que en esa reunión, como él era cristiano, muchos de esas personas que fueron a la NASA no tenían la fe, ¿verdad?, en Cristo, sino lo de ellos era ciencia y la cosa científica. Y yo recuerdo que él compartió un testimonio con nosotros en el momento de la comida que estaban comiendo en la cafetería de ese lugar. Y él dice que empezó a hablar de Cristo. Oiga bien, empezó a hablar de Cristo porque aprovechó la oportunidad y le trajo a Cristo precisamente en aquel lugar, ¿verdad?, donde había muchas personas profesionales. ¿Y qué es lo que hizo? Plantó el evangelio en un lugar que jamás se pensó, porque usted y yo no íbamos a poder llegar allí, pero Dios permitió que este mayor del ejército cristiano llevara la palabra al lugar. ¿Para qué? Para alcanzarlo. Así también la iglesia tiene que entender. Hay profesionales en esta casa, hay profesionales en otras iglesias. El profesional tiene que llevar el evangelio donde también trabaja a su compañero, a hablarle de Cristo Jesús, para que ellos puedan venir a los pies de Jesucristo. ¿Cómo puede venir un científico a los pies de Cristo si no se le habla de Cristo? Y eso es lo que vemos en el testimonio. Cuando ese mayor dio el testimonio, yo recuerdo que allí cayó la presencia de Dios, porque fue tan grande y tan poderoso que él dice que uno de los que estaban allí dijo: yo quiero conocer ese Cristo. ¿Y qué hizo él? Una invitación de una vez. ¿Para qué? Para que aceptara a Jesucristo. Quiere decir que la iglesia tiene que amar a aquellos que verdaderamente están en posiciones que la sociedad quizás los rechaza, porque quizás muchos de nosotros o muchos de los que estamos aquí hablamos mal de los políticos, pero no oramos por los políticos. Lo que tenemos es que aprender a orar por ellos para que Dios lo alcance y cambie sus corazones y puedan ser de bendición a nuestra sociedad y a la comunidad donde usted y yo vivimos. Tenemos que aprender a orar, a pedirle a Dios por las necesidades de los gobernadores, de los políticos. ¿Por qué? Porque son almas de salvación. Es igual con los homosexuales, la lesbiana, la prostituta. Quizás te dirá: ay, no, yo no me junto con ella. No, usted no se va a juntar con ella, usted no tiene que llevar la vida de ella. Pero cuando usted la encuentre, bríndele una sonrisa y un cariño de amor. Y háblele de Cristo. Háblele de Cristo. Mire, nosotros nos visita allá en la iglesia una persona, ya él se fue, estaba visitando, una persona homosexual declarada. Pero ¿cómo llegó a la iglesia? Porque recuerdo que mi esposa un día fue a un salón a arreglarse su pelo, y entonces no le tocaba a ella, pues había una señora que le tocaba antes que a ella, y supuestamente hija de Dios. Pero mire la expresión que dijo. Cuando le tocó el turno, que él estaba dispuesto habían tres estilistas, le tocó el turno para que ella se sentara en la silla, dijo: no, mi hijo no se siente en esa silla con personas como usted. Lo despreció. Entonces, ¿qué pasa? Mi esposa, como era la que iba, ya se sentó, y ella comenzó a evangelizarlo, porque vio que ella lo rechazó porque él era homosexual. Desde luego, yo entiendo, ¿verdad?, que el hombre tiene su problema, pero entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Ella comenzó entonces a hablarle de Cristo y a decir que lamentablemente personas como esas no están proyectando el evangelio. ¿Qué fue lo que aconteció? El testimonio es largo, que ese hombre empezó a visitar la iglesia, empezó a visitarnos a nosotros, y cuando tenía problemas graves empezaba a ir allá a nuestra casa para escuchar el consejo de los pastores, y él se mudó del estado. Pero lo que queremos es proyectar que usted no puede despreciar a una persona porque tenga un desvío, o porque sea un adicto, o por lo que sea. No, demuestre el amor de Dios, porque a eso nos ha llamado Dios, que la iglesia verdaderamente demuestre su amor para que la casa de Dios sea llena y que el Espíritu Santo haga la obra en todo y cada uno de ellos. Esto es lo que la iglesia necesita, hermano. Usted no necesita rechazarlo porque sea homosexual, que sea lesbiana, que sea prostituta. No importa de dónde venga. Lo importante es que Cristo lo mira de una manera diferente como usted lo ve. En Cristo hay que un evangelista, una mujer misionera, un hombre pastor, un hombre predicador. Así lo ve Cristo, con los ojos de ¿qué? De su corazón. Porque como me vio a mí, como yo era antes de venir a Cristo, así también lo ha visto Cristo a usted antes de venir a los pies de Jesucristo. Antes de venir a los pies de Jesucristo, así lo ve Cristo también. Por eso es que tenemos que tener verdaderamente compasión y amor. ¿Estamos aquí? Quiere decir que eso es bien importante. Con su mirada de amor no ve la persona como son, sino cómo pueden llegar a ser. Eso es lo que hace Jesús, con su mirada de amor. No lo ven como son, no lo vea como ellos es, no lo vea lo que ella es.
vea lo que puede ser mañana. Yo no sé aquí en esta casa, yo no sé, pero en mi casa, allá, la que yo tengo como pastor, allí hay personas que fueron prostitutas, allí hay personas que fueron adictos a droga, pero como yo lo veo, como hijo de Dios. Personas criminales que han estado presos, personas que tuvieron en tráfico de droga, que eran tiradores de droga, pero que hoy día son asistentes del pastor, evangelistas en la calle. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios, que la iglesia lo vea como Dios espera que ellos trabajen para el reino de los cielos. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Denle un aplauso al Espíritu Santo. La iglesia tiene que tener, oiga bien, la iglesia tiene que tener esa mirada de amor, esa mirada de amor sobre los que están allá afuera. Según Jesús miró a Zaqueo, que sabía que era un ladrón de cuello blanco, así también nosotros tenemos que mirar a todos los que están haciendo las cosas de la manera que no son apropiadas. Quiere decir que Jesús miró y llamaba porque tenía compasión. Ahora bien, los oídos de Jesús todavía mucho más grande todavía. Escuche bien. Dice en Mateo 2:17, no son los sanos sino los enfermos los que necesitan médico. Le contestó Jesús al oírlo, no he venido a llamar justos sino a pecadores. A pecadores. Quiere decir que Jesús tenía un oído bien biónico y bien agudo. ¿Por qué? Porque aún quizá oía el susurro, pero en su corazón ya él sabía de qué estaban hablando, porque era Dios el que estaba frente a ellos. Porque por eso dice la palabra de Dios que Dios conoce nuestros pensamientos, que Dios conoce lo que hemos de decir antes de hablar. Y ellos estaban pensando, maquinando en contra de Jesús. Entonces, por eso Jesús le habla a ellos de esta manera. Le voy a leer bien claro para que usted vea qué lindo es el Señor. En el capítulo 2, dice bien claro, 17, dice, le voy a leer del 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oírlo Jesús esto, le dijo, los sanos no tienen necesidad. Y así hay muchos hermanos que critican cuando quizá usted está en busca de alguien. Mire, hermano, no haga crítica ni murmuración. Váyase de rodillas y ore continuamente por el necesitado. ¿Estamos aquí? Los fariseos criticaron a Jesús porque comía con los pecadores y recaudadores de impuestos. Mateo, que él le vi, ¿verdad? Quien le siguió para ser uno de los 12 discípulos, dice que hubo una gran reunión de los pecadores. Allí tuvo Jesús con sus discípulos. En el verso 15 lo dice. Dice, en aquella casa su oído estaba abierto para escuchar a los pecadores que se arrepentían, que fue un culto en el hogar. ¿Cuántas veces vamos a los hogares y llevamos un culto? Y hay una necesidad. Porque ellos escuchan la palabra de Dios, pero también usted tiene que estar presto a las conversaciones de ellos para usted aprovechar la oportunidad y presentarle a Cristo como su Salvador, que es bien importante. Quiere decir que Jesús también estaba aquí con sus oídos atentos. Dice que lo había oído y insultándolo, ahora que lo oye orando. En sus oídos, dice, había palabra de perdón para él. Te aseguro que hoy estará conmigo, ¿qué? En el paraíso. Eso se lo dijo al ladrón de la cruz, que lo oyó susurrando mientras el uno y el otro criticaban sobre qué. Porque si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salva? Pero con su oído también escuchaba lo que decía y le brindó la salvación. He aquí cuando el oído de Jesús entra en acción. Dice, al oír Jesús se asombró. El Señor recompensó esta palabra de fe declarándole, ve, todo se hará tal como creíste. Esta aquí también es una experiencia muy bonita, una experiencia, ¿verdad? De cuando llega el militar y le pide a Jesús que ore por un criado que estaba enfermo. Pero él le dice, ve, que según has creído, así será hecho. En otras palabras, Jesús mandaba
a callar en los momentos oportunos porque escuchaba con sus oídos. Jesús también lo detuvieron y frenaron sus pies al ver que muchos de ellos lo que hacían era que murmuraban y criticaban. ¿Qué quiere que haga? Le dijo Jesús a un paralítico, a un ciego, que reciba mi vista. ¿Cree? Sí, será sano. Quiere decir que Jesús en muchos momentos escuchaba el clamor de muchos que necesitaban, y ellos al gritar y anunciar, pues Jesús estaba presente en el momento de la necesidad. ¿Qué quiere Jesús? Que en tu momento de tu necesidad tú recuerdes que Él siempre está presto para bendecir tu vida, que nunca creas que estás solo. Como creyente tenemos la necesidad de hablar más con Jesús, y eso es lo que Jesús quiere, que la iglesia aprenda a hablar más con Jesús. Cuando hablamos con Jesús, Él escucha, pero tenemos que aprender en la disciplina de la oración a hablar más con Él para que Él pueda escuchar nuestro clamor. Así que la iglesia necesita tener esa relación de intimidad con Dios. ¿Cómo se mantiene la relación de intimidad con Dios? Cuando usted empieza a amar a Dios. Cuando usted empieza a amar a Dios, usted tiene una relación de intimidad con Dios. Por ejemplo, aquí hay mucha pareja, aquí hay mucho matrimonio, aquí hay personas jóvenes. Cuando usted empezó su amor con su esposa, ¿qué era lo que usted hacía? Quizá ahora no es como anteriormente, quizás para mi época no habían los celulares, pero eran los teléfonos de disco. Yo llamaba a mi esposa. Yo estaba a 1 hora y media donde ella vivía. ¿Y qué es lo que yo hacía? Toda la noche la llamaba. ¿Por qué? Porque quería mantener una relación. Y eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Que usted mantenga esta relación de amor con Dios. Y según usted se enamoró de su esposo o de su esposa, que usted la llamaba, que usted la buscaba, así mismo espera Dios que usted empiece esa relación de amor con Él, y que usted empiece a orar, y Él va a escuchar sus clamores, sus necesidades, porque usted quiere que Dios lo bendiga, pero usted no paga el precio. Usted quiere que Dios le dé, pero usted no paga el precio. Usted quiere que Dios supla, pero usted no paga el precio. Usted quiere que Dios supla y que le dé lo que usted quiere. Comience a tener esa relación de amor. Si verdaderamente usted le ama, demuéstrelo con el amor que usted dice que le tiene a Él, haciendo lo que Él dice en su palabra. Me ama, guarda mi mandamiento. Me ama, guarda mi mandamiento. Comienza a orar, comienza a buscar de Dios y verá la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es Dios. Muchas iglesias se han quedado mudas por la falta de oración. Muchas iglesias se han quedado mudas por la falta de oración. Son más los programas seculares, cantantes, drama y otras cosas. Pero ¿qué pasa con la oración? ¿Qué pasa con la semana de oración? ¿Qué pasa con la noche de oración? La iglesia tiene que estar metido en el fuego del Señor. Una iglesia que no ora, una iglesia que no busca el rostro de Dios, no puede ver la llama del Espíritu Santo en su casa. Y si queremos ver esa llama continuamente encendida, usted y yo somos la leña para encender el fuego en su casa. Usted y yo somos la leña para que ese fuego aquí llegue a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque si nos unimos todos en el amor de Dios, a orar, a gemir, a clamar, a rasgar nuestros corazones, usted verá que aquí van a acontecer cosas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que Dios espera de la iglesia. Una iglesia que verdaderamente ore, busque de Dios, y Él escuchará nuestro clamor. ¿Cuánto le hablan a Jesús? Tengo una pregunta para la casa. ¿Cuánto le hablan a Jesús? No al pastor. No, usted le habla al pastor a cada rato. Pero ¿cuánto le hablan a Jesús? Estoy viendo mano arriba, muy bien. Y si usted todavía no ha tenido la experiencia de hablarle a Jesús, Él espera que de hoy en adelante usted comience a hablarle para Él escuchar sus oraciones. Sí, hermano, Él espera que desde hoy en adelante usted comience a hablar con Él. Y cuando usted comience a hablar con Él, verá un cambio en su vida. Se lo garantizo. Se lo garantizo. ¿Por qué? Porque el Dios mío nunca ha fallado, nunca ha fracasado. Fracasamos nosotros por no hacer lo que dice su palabra. Y si usted tiene problemas,
Él lo dirige a que los problemas suyos se resuelvan dentro del propósito y la voluntad de Él. El problema no se va a ir de la noche a la mañana, no. Él le va a dar salida de la mejor manera posible, siempre y que usted aprenda a depender de la dirección del Espíritu Santo. Porque a veces nos metemos en problemas. Cuando estábamos en el mundo hicimos cosas malas, hicimos cosas, pero queremos cuando venimos al Evangelio que Dios la borre. No la puede borrar. Si usted mató a alguien y viene el Evangelio, ¿qué va a pasar? Usted tiene que cumplir. Usted mató a alguien. Usted mató a alguien. O usted robó y lo descubrieron que usted es cristiano. Muy bien. Todo eso yo lo he visto y lo he vivido con personas que están presas hoy día. Porque lo que usted siembra, usted cosecha. Si usted mató, tiene que esperar que la justicia le haga juicio. Usted lo que es libre de parte de Dios, y que si se muere en la prisión o donde usted se muera, va para el cielo. Pero hay cosas que tenemos que ser realistas. Si usted comete un acto mientras usted estuvo en el mundo, recuérdese que usted infringió la ley y por eso usted tiene que pagar por ese precio lo que usted hizo. A veces hay personas que han matado y le han echado perpetua. Tuve un miembro en la iglesia en Pensilvania, en Massachusetts, que le echaron perpetua, pero nada más tuvo 5 años preso, y a los 5 años le reabrieron el caso y salió, y hoy día es pastor en la ciudad de Massachusetts. De perpetua. ¿Por qué? Porque eso lo hace Dios cuando Él quiere para glorificar su nombre. Pero en la prisión conoció a Dios, porque por eso le echaron perpetua, por un crimen que había hecho. Y allí, entonces, ¿qué hizo? Conoció a Dios, y Dios transformó su mente y su corazón, y Dios revolcó las cosas. ¿Para qué? Para glorificarse y que ese hombre saliera y que estuviera predicando su palabra. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero llevarle, hermano? Que si usted no practica la oración con Dios, ¿cómo usted espera que Dios bendiga su vida? Y para concluir, ¿le habla usted a Jesús con mucha frecuencia? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que Jesús lo escuchó y le contestó? Oiga bien, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló y Él le contestó? Si todavía usted está en espera de su contesta, no se desespere, que todo es en el tiempo del Señor. ¿Qué dice su palabra? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean que conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción. Gracias, Señor, por esta prueba. Gracias, Señor, por lo que estoy pasando. Gracias, Señor, porque en medio de todo yo sé que tú estás conmigo y me darás la victoria. Declare siempre victoria, aunque usted no la vea, declárela. Cuando yo me convertí, recuerdo que yo me convertí en Puerto Rico, y yo iba mucho a los cultos del hermano Gigi Ávila en el 1977. Eso fue ayer, no hace mucho. Que sí, que del 77 hasta hoy yo estoy sirviéndole al Señor. Y yo recuerdo que Gigi Ávila decía: cuando usted le pida a Dios, dele gracias por lo que usted pide, aunque usted no lo vea, y dele gracias por todo. Aun si usted pide por sanidad, dígale: gracias, Señor, porque tú me sanaste, aunque la sanidad usted no la vea. Dele gracias en todo tiempo, con acción de gracia. Dele gracias en todo tiempo. Gracias, Señor, gracias por mi casa, gracias por mi hogar, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por lo que tú me has brindado. Gracias, Señor. Con acción de gracia. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiere decir que usted solamente dele gracias y eche que todo sobre Él, y Él tiene cuidado de nosotros. Lo que usted necesita, lo recibirá en su tiempo. En su tiempo. También sigue diciendo: está siempre gozoso. Orad sin cesar. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que hay una voluntad de Dios, que usted y yo demos gracias en todo. Porque no es fácil, pastor, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y es fácil, pero dele gracias, la palabra me lo dice. La palabra lo dice. Eclesiastés dice que es mejor el momento de la muerte que el nacimiento. Mira cómo abren los ojos algunos. Lo dice Eclesiastés.
Es mejor el día de la muerte que el nacimiento. Porque cuando usted nace le celebran el cumpleaños, pero cuando usted se muere en Cristo Jesús va para el cielo. Se acabó el sufrimiento. Es mejor por eso. Usted no va a seguir sufriendo aquí en la tierra. Eclesiastés nos lo brinda de esa manera. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Nosotros esperamos el día del nacimiento. ¡Ay, cumpleaños mañana! Hacerle un bizcocho en la fiesta. Pero para el Señor, el día que tiene establecido por usted, allá lo están recibiendo los ángeles. Hay fiesta en el cielo. Aquí no, pero en el cielo sí. Hay personas que han visto los ángeles llegar cuando se van con el Señor. Mi padre murió en el Señor y yo recuerdo que él me dijo a mí, veo los ángeles, Eddie, él me decía Tribilín, veo Tribilín, los hijos, veo los ángeles que vienen a buscarme. Y nunca olvidé ese día. Murió de cáncer y él me decía, los ángeles vienen a buscarme hoy. Y yo decía, no diga eso, papá. Digo, sí, vienen hoy porque ya yo lo veo. Me fui, yo lo dejé en el hospital y me fui a la casa. Como a las 10 de la noche una llamada, que el médico dio permiso porque le dijo al médico que quería que sus hijos fueran al hospital. Allí nos reunimos todos en el hospital. Me dijo, me voy y solamente te pido a ti. Comenzó a hacerme unas peticiones que yo me hiciera cargo de todos mis hermanos. Compromiso me dio. Y así yo lo hice tal como él me lo dio. Me fui como a eso de las 12, a las 1:30 de la mañana me llama la esposa, se fue Robledo. Cuando usted está en el Señor, usted no tiene miedo, usted ve que lo vienen a buscar. Y eso es lo que Dios quiere con la iglesia, que la iglesia esté preparada. Prepárese, iglesia, que Cristo viene pronto. Dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para con nosotros en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, dele gracia en todo. Que no puede caminar, que no tiene dinero, que no, dele gracia. Que Dios obrará a favor suyo en el momento preciso. Dice, quiero pues que los hombres, oiga bien, oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira y contienda, iglesia. Iglesia, está llamada ¿a qué? A orar, levantando tu mano santa, sin ira y sin contienda. Yo no me llevo con la presidenta, no me llevo con el líder de los jóvenes, no me llevo con el músico. Y eso es santo. ¿Quién es que te cae mal a ti? Si te cae mal, repréndolo en el nombre de Jesús. El que tú no pases tiene que tragártelo porque es hijo de Jesús como lo eres tú. Y tenemos que amarnos los unos a los otros. Tú no puedes seguir viviendo en esa actitud de que no me llevo con ella ni me llevo con él. Porque Jesús no tiene acepción de personas. Tanto el flaco como el gordo son iguales para Jesús. Todos somos iguales frente a los ojos de Dios. Tenemos que levantar nuestra mano santa. Yo no puedo tener ira, yo no puedo tener enojo. Yo tengo que ver a mi pastor, a mi hermana, a mi líder, de la misma manera que Dios nos mira a todos y cada uno de nosotros. Ay, es que no me llevo porque es que es demasiado gordo. ¿Qué pasa? Y lo que está adentro, ¿qué es lo que es? ¿De qué tamaño es? Es el alma, no es el cuerpo lo que Cristo mira. 5 dedos, pero ninguno igual. Quizá yo tengo un colorcito más claro que otro, pero el color de la sangre es la misma. Lo único que cambia es el tipo, O, A, B positiva, pero la sangre sigue siendo roja. La piel puede ser oscura, puede ser blanca. El pelo, tremenda melena como Elvis Presley. Pero somos hijos de Dios. Usted es una hija y un hijo de Dios. Que estamos para amarnos los unos a los otros y recordando que no puede haber ira ni enojo entre nosotros para que Dios siga bendiciendo su vida. Dios le bendiga.